Ok, vamos a dar inicio, estimados participantes. Ante todo, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo del Centro de Alta Especialización Profesional CIAP. No soy Gina Pinco Bermuda, trabajadora social, magíster en gerencia social. Es un placer para mí estar presente el día de hoy con cada uno y cada una de ustedes. Vamos a tocar un tema muy interesante el día de hoy, lo que es el trabajo con las personas en situación de discapacidad, ¿no? En realidad vamos a ver el tema de discapacidad e interculturalidad con enfoque de derechos humanos, ¿no? Entendiendo que las personas desde el nacimiento y desde que habitan un territorio nacional, en este caso el territorio del Estado peruano, gozan de diversos derechos, ¿no? Los cuales están establecidas dentro de nuestra Constitución Política del Perú, específicamente, ¿no? En uno de los artículos donde nos menciona el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a las libertades fundamentales, el derecho a la vivienda, a la educación, ¿no? En realidad de gozar de las condiciones básicas de calidad para tener una vida adecuada. Sobre todo, siempre es bueno citar, ¿no?, el artículo 4 de nuestra Constitución Política, donde da cuenta sobre los derechos fundamentales o sobre los derechos específicos de los niños, niñas, adolescentes, de las mujeres, ¿no?, y de las personas con discapacidad, que son consideradas personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, si desde el Estado peruano, desde nuestra Constitución Política, nos hablan de los derechos fundamentales de toda persona, ¿no? Y con más razón a las personas consideradas en situación de vulnerabilidad. Como ya les había mencionado, son los niños, las niñas, los adolescentes, también están las mujeres, ¿no? Las personas adultas mayores y, por supuesto, las personas con discapacidad. Y si hablamos de interculturalidad, en nuestro Perú es un país rico en ese sentido, ¿no? De la interculturalidad, en la multiculturalidad, en la pluriculturalidad, ¿no? Entonces, eh, nuestro país es un país multilingüe, es un país con muchas diversidades, no solamente geográficas, sino también un país diverso en el tema lingüístico, en el tema de costumbres, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el Perú tenemos nuestra costa, sierra, selva, y si hablamos de la sierra, tenemos nuestra zona altoandina, ¿no? Si hablamos de la selva, tenemos ceja de selva, tenemos la selva espesa, en fin. Nuestro país es un país muy diverso, muy rico en diversidad. Y como les decía, no solamente si hablamos en territorio, sino también en el sentido de que tenemos muchas lenguas. Por ejemplo, tenemos el quechua, y el quechua todavía es diverso, ¿no? Como el quechua cusqueño, el quechua aymara, ¿no? Tenemos la Xaninca, el Bora, tenemos diversas lenguas que han sido reconocidas y otras que todavía no han sido reconocidas por el Estado peruano. Entonces, si hablamos también de diversidad en cuanto al color de la piel, de la raza, somos muy diversos, ¿no? Por la misma invasión que ha sufrido nuestro país años anteriores, empezando por los españoles, después por los chinos, ¿no? Tenemos variedad de raza dentro de nuestro país. Y frente a esa interculturalidad también es importante rescatar, ¿no?, el trabajo que se debe realizar con con las personas en situación de discapacidad, que son también nuestros hermanos, ¿no? Porque compartimos un mismo territorio nacional. Entonces, la discapacidad y la interculturalidad van de la mano en cuanto a los derechos humanos, los derechos fundamentales que tenemos todas las personas desde nuestro nacimiento por habitar un territorio nacional. Entonces, vamos a compartir el material del día de hoy, ¿sí? Para dar inicio con nuestra sesión. Primero vamos a ver algo muy importante sobre el Plan Nacional de Accesibilidad, que muchos lo hemos escuchado, ¿no? Que el Plan Nacional de Accesibilidad al 2025 es un plan
que busca garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan acceder a servicios, puedan acceder a edificaciones, a espacios públicos, a plataformas digitales en igualdad de condiciones. Entonces, este plan se enfoca en la eliminación de barreras físicas y actitudinales para lograr una inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad, de las personas adultos mayores y otras personas con movilidad reducida. Si hablamos de este Plan Nacional de Accesibilidad, está más dirigido a las personas con limitados capacidades, ¿no? Con capacidades limitadas, algunos tienen diversas situaciones de discapacidad, algunos solamente tienen una situación de discapacidad y de esta manera este Plan Nacional de Accesibilidad es una iniciativa que busca que las personas puedan gozar de estos servicios, de espacios públicos, de plataformas digitales, en igualdad de condiciones, ¿no? Sin importar la condición de discapacidad que pueda tener. Entonces, este plan formula algunas acciones que se deberían realizar desde diversos espacios públicos para que estas personas puedan gozar en igualdad de condiciones de todo lo mencionado, ¿no? Al igual que como se hace el Plan Nacional de multisectorial por la niñez y adolescencia, que es a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes. De igual manera, se realiza un plan nacional de accesibilidad para este grupo en situación de vulnerabilidad. Tenemos que entender también que este plan nacional de accesibilidad es una estrategia integral para poder construir una sociedad más inclusiva, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de participar en una vida social, en una vida económica y cultural dentro de nuestro país. Entonces, este plan nacional ya viene surgiendo años atrás, ¿no? Con la finalidad de que se puedan ir promoviendo esta accesibilidad en diversos ámbitos. Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobó la continuidad de este plan, ¿no? Que se va a aplicar en todos los niveles de gobierno, en los tres niveles de gobierno, desde la nacional, regional y local. Entonces, este Plan Nacional de Accesibilidad es una iniciativa muy importante, por lo cual las personas en situación de discapacidad van a poder gozar de las mismas, o, bueno, de las edificaciones, de los servicios, de los espacios públicos, de diversos espacios, ¿no? Que gozamos de todas las personas y para ello se está formulando este plan donde se pueda contemplar diversas acciones con la finalidad de que se pueda generar la igualdad de oportunidades entre todas las personas que habitan este país. Por otra parte, es necesario mencionar que en nuestro país tenemos una ley que ampara a las personas con discapacidad, que es la ley 29973, ¿no? Entonces, en nuestro país, la ley de la persona con discapacidad se refiere a la ley número 29973, que les había mencionado, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, que ha sido promulgada en el 2012. Esta ley va a establecer el marco legal para esta promoción, protección y realización de los derechos de estas personas con discapacidad, buscando qué cosa, aparte de esa inclusión, aparte de esa igualdad, busca su desarrollo e inclusión plena en la sociedad. Y si hablamos de esa intersección que existe entre discapacidad e interculturalidad, esta temática plantea desafíos y oportunidades para la inclusión y la justicia social que implica reconocer la diversidad dentro de esta diversidad que tenemos, ¿no? Considerando las experiencias, necesidades únicas de estas personas con discapacidad provenientes de diferentes contextos culturales. Entonces, la interculturalidad es entendida como el intercambio, es entendida también como esa convivencia armoniosa que debería existir entre culturas. Puede ser una herramienta poderosa para promover esta igualdad, la no discriminación y la participación plena de estas personas con discapacidad. Por supuesto, si empezamos con la definición o lo que implica hablar de interculturalidad, yo pienso que sería una iniciativa
para dar cuenta, ¿no? De que existe esta diversidad también entre las personas. Si existe diversidad en cuanto al territorio, existe diversidad en cuanto al clima en nuestro país, existe diversidad en cuanto a la lengua, también existe diversidad en cuanto a las personas, ¿no? De una u otra manera, todas las personas somos diversas. Y eso es lo que nos da a entender, ¿no? Que la discapacidad y la interculturalidad va a plantear en uno de ellos esos desafíos importantes para generar esa inclusión social entre todas estas personas con justicia y equidad social, ¿no? Que implica reconocer que todos somos diferentes por la misma situación de ser mujer, de ser varón, ¿no? Todos somos diferentes y de esta manera hacer entender a todas las personas que también existe una diversidad entre las personas. En este caso son las personas con discapacidad. Y como les mencionaba, nuestra ley en el Estado peruano es la ley 29973, que es una norma que tiene como objeto establecer disposiciones reglamentarias, ¿no? En este caso, esta ley, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, con la finalidad de ¿qué? De establecer estas condiciones para la promoción, para la protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de estas personas con discapacidad, así como su inclusión plena y efectiva en la vida política, en la vida económica, social, cultural y tecnológica. Entonces, este reglamento es de aplicación a estas personas naturales y jurídicas de derecho público y privado y comprendidas en los alcances de la Ley 29973 y estas normas previstas en este reglamento se aplican a la luz de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad y su protocolo facultativo. Dentro de este reglamento vamos a poder ubicar algunas definiciones importantes para poder entender el trabajo que se realiza o se debería realizar con estas personas. Bien, vamos a hablar sobre accesibilidad, ajustes razonables, dignidad, diseño universal, educación inclusiva, espectáculo, ¿no? Formatos y medios accesibles, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, igualdad entre hombre y mujer con discapacidad, ¿no? Inclusión social, la interculturalidad también dentro de las definiciones de este reglamento como parte importante, ¿no? Para poder entender el trabajo que se debe realizar con este grupo poblacional. Por ejemplo, hablamos de la accesibilidad, es asegurar el acceso o los accesos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás en cuanto al entorno físico, en cuanto a los medios de transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y la comunicación, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, ¿no? Tanto en zonas urbanas como en rurales, a fin de que puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Si hablamos de accesibilidad, es un punto muy importante. Incluso parte fundamental de las instituciones dentro de nuestro territorio peruano, como hemos podido ver en algunas instituciones, pero ya en la mayoría se ha estado estableciendo eh, espacios en cuanto a la infraestructura para las personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, para las personas que usan silla de ruedas, ¿no? Tenemos que contar con rampas para las personas que, por ejemplo, acuden a una entidad financiera, tienen que contar con intérpretes, ¿no? Si hablamos de las personas sordomudas.
Entonces, se tienen que generar estos accesos tanto en el entorno físico como también en las comunicaciones, en las informaciones que se brinda y por supuesto en los medios de transporte. Como nos podemos dar cuenta, sobre todo en la capital, que en la ciudad de Lima, los transportes públicos no dan mucha importancia a estas personas, ¿no? Por la misma velocidad en la que viven, en el entorno en la que viven, el recojo de estos pasajeros es muy limitado. A veces se hacen de la vista gorda y dejan, ¿no? Dejan de lado estas necesidades que puedan tener, porque el mismo hecho de que una persona, por ejemplo, con limitaciones al caminar, no puede acceder fácilmente a estas unidades de transporte público y lamentablemente la mayoría no cuenta con un vehículo de transporte propio por las mismas condiciones económicas en las que vivimos en nuestro país hoy por hoy. Entonces, desde la ley 29973 se busca la igualdad de condiciones en este entorno físico de transporte para todas las personas, ¿no? Sobre todo para las personas en situación de discapacidad. Otra definición importante, creo, considero que es la dignidad, ¿no? Que es un valor intrínseco de la naturaleza humana, principio, derecho fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, que garantiza un conjunto de condiciones materiales concretas de existencia. Si hablamos de la dignidad, es un principio, es un valor nato de la persona, ¿no? Con las cuales se puedan proyectar también diversas normativas, diversos leyes, diversas leyes, con las cuales desde este principio de dignidad, valorar la dignidad humana de todas las personas. Y algo muy importante, la educación inclusiva, que es un proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos los educandos, por lo tanto, puede entenderse como una estrategia clave para alcanzar la educación para todos, ¿no? Actualmente el 100% de las instituciones educativas reciben, ¿no? A las personas en situación de discapacidad, con algunas precisiones específicas que se tiene desde el sector educación, ¿no? Por ejemplo, si tuvieran 9 niños, ya un niño con situación de discapacidad ya cuenta como 5 niños, ¿no? Por la misma dificultad que se tiene con estas personas, por la misma necesidad que tienen esas personas para brindarles apoyo en ciertas actividades. Es cierto que existen espacios educativos, instituciones educativas para esas personas en situación de discapacidad, sin embargo, hay discapacidades leves, moderadas, que pueden ser controladas y y estos niños y adolescentes puedan acceder a una educación básica regular, ¿no? Entonces, la educación inclusiva es este proceso de fortalecimiento en el sistema educativo para que puedan llegar a todas las personas, ¿no? Sean o no sean personas en situación de discapacidad. Por otra parte, la inclusión social, ¿no? Que es una situación en que todas las personas pueden ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de estas oportunidades que se presentan en el medio. Y por supuesto, una definición importante es la interculturalidad, que es la aceptación y el reconocimiento de la idiosincrasia como resultado de la diversidad cultural e influencia histórica, ancestral y generacional, favoreciendo, ¿qué cosa? Esa integración y esa convivencia social que debe existir entre todas las personas. Y así, de esa manera, tenemos algunas definiciones que ya lo van a ir viendo cada uno en sus hogares. Si hablamos del rol del Estado, es mencionar que el Poder Ejecutivo diseña y supervisa las políticas nacionales y sectoriales con perspectiva de discapacidad. Las entidades de los gobiernos, tanto nacionales, regionales y locales, las implementan transversalmente a través de sus planes, a través de sus programas y proyectos, incorporándolos en instrumentos técnicos normativos de planificación, administración y de gestión. Por supuesto, ¿no? Los gobiernos en sus 3 niveles tienen la obligación de plantear, planificar
normativas, proyectos, ¿no? Que atiendan a estas personas en situación de discapacidad. Por otro lado, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, incorpora la temática de discapacidad en sus políticas institucionales de capacitación a fin de poder mejorar esta empleabilidad, promover la igualdad de oportunidades e igualdad de trato, así como la integración de la persona con discapacidad en el ámbito del sector público. Como sabemos, en el sector público están obligados a contar con una persona en situación con discapacidad que pueda, ¿no?, ser parte del staff de trabajadores de esa institución. Es un 5% de la población total de trabajadores con las que debe contar una institución, ya sea pública o privada. Asimismo, la promoción del rol de la familia de la persona con discapacidad. Como sabemos, todavía a las familias les cuesta, ¿no?, tener un miembro en situación de discapacidad, ya sea discapacidad sensorial, motora, psicomotriz, ¿no? Es muy complicado por el mismo hecho de que no estamos preparados para poder brindar esa atención adecuada a este grupo poblacional considerado vulnerable. Y frente a ello, los gobiernos regionales y locales incorporan en sus programas de capacitación y apoyo social a estas personas y a su familia. Y estas medidas de orientación y apoyo prestan especial atención a todas las mujeres con discapacidad en relación a la maternidad y en relación al embarazo, así como también la protección de los niños, de las niñas con discapacidad frente a la explotación, los malos tratos y la falta de cuidados, entre los otros aspectos, ¿no? Entonces, estos gobiernos van a incorporar programas sociales de fortalecimiento psicológico integral para la familia de las personas con discapacidad, o deberían, ¿no?, realizar esta incorporación, porque como les decía, tener un miembro de la familia en situación de discapacidad es muy complicado por la misma situación que se encuentran, ¿no? Algunos no tenemos la capacidad económica para poder brindar las condiciones adecuadas. Por ejemplo, ¿no?, si hablamos de los niños, niñas o personas que no, con discapacidad que no pueden caminar, ¿no? Eh, Muchos no cuentan con la situación económica suficiente para poder adquirir una silla de ruedas o una silla que les pueda movilizar de un lado para otro. Y eso genera muchas veces impotencia, ¿no? Y pasando al estrés y a otras situaciones más que puedan generar conflictos dentro de la familia. Frente a ello, los gobiernos locales deberían incorporar programas de fortalecimiento psicológico integral para las personas con discapacidad y, por supuesto, brindar el apoyo necesario para los que no cuentan con los recursos económicos necesarios y suficientes para adquirir algunos medios que les serán útiles para trasladarse de un lugar a otro. Frente a esta promoción del rol de la familia, también el Ministerio de Educación promueve la participación de la familia y la comunidad en las actividades educativas, culturales, sociales, deportivas y recreativas en beneficio del educando y en beneficio del educando con discapacidad. Por su parte, los gobiernos regionales y locales brindan esa orientación, el asesoramiento y capacitación a las familias de las personas con discapacidad para la implementación y ejecución de programas, proyectos y actividades a su cargo. Siempre es importante realizar ese tipo de acciones para poder fortalecer esas capacidades de las familias y puedan brindar un trato adecuado a este grupo poblacional. Por otro lado, hablar del derecho a la vida, a la integridad de las personas con discapacidad es muy importante, ¿no? Porque tanto familia, instituciones y Estado tienen obligación de velar por la integridad de estas personas en situación de vulnerabilidad. Por su parte, la capacidad jurídica de la persona con discapacidad
ejerce, ¿no? Se ejerce accediendo a sistemas de apoyo y ajustes razonables que requiera en la toma de decisiones conforme a lo establecido en los numerales 9.1 y 9.2 del artículo 9 de la ley y las disposiciones contenidas en el Código Civil sobre esta materia que estamos desarrollando. Entonces, los gobiernos diseñan e implementan progresivamente estos mecanismos de atención basados en la comunidad a fin que los servicios y programas sociales se brinden en el domicilio de la persona con discapacidad de acuerdo a sus requerimientos, promoviendo la inclusión social de esta persona con discapacidad, de su familia y en la comunidad. También la persona con discapacidad tiene derecho a la consulta en el marco del derecho a la consulta, previamente la adopción de normas legislativas y administrativas sobre cuestiones relativas a la discapacidad. Estas deben ser difundidas por un plazo no menor de 30 días, conforme a lo establecido en el artículo 14 del Decreto Supremo número 001-2009, YUS, ¿no? Entonces, todo ello lo vamos a poder ubicar en la ley 29972 de la ley General de la Persona con Discapacidad, donde vamos a poder encontrar todas las definiciones, también dentro de los artículos, las acciones que se deben realizar desde los 3 niveles de gobierno para generar esta inclusión de la persona con discapacidad. ¿No? Entendiendo, como les había mencionado, que esta diversidad es nata de la sociedad, ¿no? Por el mismo hecho de ser un país con una diversidad cultural, también tenemos una diversidad en cuanto a las personas, y eso es lo que tenemos que tenerlo en claro, ¿no? Vamos a poder ver qué es cultura, el enfoque de interculturalidad y la interculturalidad, ¿no? Entendiendo que es una conducta cultural para poder desenvolvernos en contextos de relación de culturas, ¿no? Y es una conducta de las personas o de los grupos humanos en situaciones de multiculturalidad y se trata de un saber manejarse entre miembros de diferentes culturas con quienes se interactúa. ¿No? Entonces, es entendiendo la interculturalidad, es cómo las personas conviven en una cultura diferente a la otra, ¿no? Y es saber entender, saber manejarse también dentro de estas culturas que, por supuesto, dentro de nuestro país es variado, ¿no? Y si hablamos del enfoque de interculturalidad, está orientado al reconocimiento de la coexistencia de diversidades culturales en las sociedades actuales, las cuales deben convivir con una base de respeto hacia sus diferentes cosmovisiones, hacia sus derechos humanos y derechos como pueblos. Y en términos de desarrollo en su ámbito global, la preocupación por la interculturalidad va asociada a la importancia que ha adquirido la diversidad y las cuestiones relativas de la identidad, en el marco del desarrollo que ha sobrepasado paulatinamente su dependencia únicamente de variables asociadas a cuestiones socioeconómicas. Entonces, hablar de interculturalidad es cómo nos relacionamos los unos a los otros en las culturas diversas que existen en nuestro país. Entonces, es importante señalar que estas personas en situación de discapacidad, ¿no? Está permanente o está presente en nuestro país, es una realidad en la que están inmersas todas las naciones de nuestro planeta. Está asociada al entendimiento de lo que es ser humano y de lo que es ser persona. Al respecto, González indica que del concepto de lo que es y vale el ser humano y de la clarificación de cuándo comienza a ser humano y persona, se concluye que el respeto se debe tener a su vida y a su integridad genética, física, funcional, psicológica y espiritual, y de él se derivan también los deberes de todos respecto a la promoción de los valores humanos dentro de sus gremios y en su relación con su equipo de trabajo, los enfermos y la sociedad. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la situación de las personas con discapacidad ya es una realidad, no solamente en nuestro país, sino en todos los países a nivel
mundial, entendiendo también que el ser humano apareció hace 350.000 años, ¿no? Entonces, está asociado a esta naturaleza biológica que es ser humano. ¿Por qué nació así? Así, a diferencia de la persona que siendo ya humano tiene condiciones físicas, sensoriales, psicológicas y espirituales que va a desarrollar durante toda su existencia. Entonces, frente a esta realidad, ha existido una idea errónea, el de considerar al ser humano como el fin de la evolución y a la persona como la expresión de la perfección del ser humano. Tiene que seguir evolucionando, adaptándose a estas realidades geográficas que le tocará vivir en el futuro y este humano como persona, ¿no? Entonces es importante entender que esa realidad ya lo estamos viviendo todos los países. Así en nuestros tiempos es entendible, somos o no conscientes de que la persona con ciertas limitaciones, con imperfecciones, tiene la necesidad, tiene el derecho de vivir en nuestro entorno social, con igualdad de oportunidades y derechos, lo que implica que aquellos que no presentan estas limitaciones los ayuden, ¿no? Los ayudemos en todo aquello que permita su inclusión en el entorno social con igualdad de oportunidades y, por supuesto, con igualdad de derechos. Pero si nos damos cuenta, no siempre ha sido así. Actualmente ya lo estamos viendo como una inclusión, somos más sensibles, ¿no? Frente a esta realidad. Sin embargo, nuestras culturas antiguas, primitivas, no pensaban así. Mencionaban que los niños que presentaban ciertas discapacidades eran sacrificados y su destino como persona era la muerte. Tal vez lo que más se viene a la mente al hablar de la historia es la cultura griega, en donde desde el monte Taigeto, los niños a los que se les había detectado alguna discapacidad, luego de una evaluación, por supuesto, eran arrojados desde lo más alto, destinándolos a la muerte. Igualmente, en la antigüedad, se pensaba que el discapacitado no era útil a la sociedad y era un castigo de los dioses el que nacía discapacitado. Decían que si nacía con alguna imperfección, nacía con pecado, ¿no? Y en un contexto en que los estados estaban en expansión y no tenían que defender sus territorios, esas personas no aportaban nada, puesto que se necesitaba de ciudadanos físicamente aptos, siendo así los discapacitados que lograban sobrevivir eran expulsados a las ciudades más cercanas o alejadas, ¿no? A otras ciudades o tal vez eran encarcelados. Y esta situación de rechazo permaneció por muchos años. Más aún, fueron otros de las víctimas del holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En otra arista de la historia se tiene que los discapacitados se les acepta y se les da otro trato, lo que se entendió y comprendió mejor con la aparición del cristianismo. Entonces, las iglesias atendían y daban refugio a estas personas y hay que precisar que la mendicidad estaba legitimada por la discapacidad. Incluso si nos damos cuenta, la terminología era diferente, eran discapacitados, ¿no? Pero eso es un término despectivo, como sabemos, y hoy por hoy lo denominamos personas con discapacidad. Anteriormente se estaba camuflando como personas con habilidades diferentes, pero con el pasar del tiempo y como sabemos, la sociedad se ha tenido que adaptar, ¿no? O sea, hemos tenido que adaptarnos, tanto ellos como nosotros, a convivir en esta interculturalidad que está presente y, por supuesto, teniendo en consideración que todos tenemos los mismos derechos. Entonces, el Perú no ha sido ajeno a esta realidad y a esta problemática mundial respecto a la discapacidad. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el 2019, el total de la población del año 2017, es decir, de 29.381.884, el 10%, es decir, es de 3.051.612 pobladores, presenta algún tipo de discapacidad y dentro de este el 57% son mujeres y el 43% son varones, ¿no? Es decir, que por cada 10 pobladores en nuestro país existe un poblador que presenta algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, en cierta forma, favorable si lo comparamos con el ratio mundial de pobladores, perdón, con el ratio mundial, que son 7 pobladores, que indica que de cada
que de cada 7 personas, uno presenta algún tipo de discapacidad. Eso nos menciona Valencia. En ese sentido, teorizar el término discapacidad, creando un constructo de la misma y estableciendo un concepto contextualizado de la coyuntura actual, consecuencia del análisis comprado y articulado respecto a este término discapacidad, se analiza lo investigado por García y Bustos, articulando lo definido por la OMS. Asimismo, lo estudiado por Moreno, Rodríguez, Gutiérrez, Martínez, Uribe, Velázquez, ¿no? Comparándolo con la ley 29973, que es la ley de la persona con discapacidad en nuestro país. Todo ello acompañado de la realidad estadística descrita en nuestro Perú, que permitirá generar una reflexión y debate sobre esta problemática inmersa en el tema de discapacidad, lo que permita su entendimiento. Entonces, a nivel mundial, más de 1.000 millones de personas, es decir, el 15% de la población mundial, padece alguna forma de discapacidad. Por otro lado, entre 110 millones y 190 millones de adultos tienen dificultades considerables para funcionar, ¿no? Las tasas de discapacidad están aumentando a causa del envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas. Y eso es muy cierto, ¿no? Si nos damos cuenta, en nuestros adultos mayores, generalmente presentan algún tipo de discapacidad por esas enfermedades que se han ido presentando, por ejemplo, cuando se eleva la presión, tienen hipertensión y eso genera glaucoma, ¿no? Que es la pérdida de la visión. Entonces ya un adulto mayor presenta algún tipo de discapacidad. Por otro lado, las personas con discapacidad tienen menos acceso a los servicios de asistencia sanitaria y por lo tanto tienen necesidades insatisfechas. Eso es muy cierto, ¿no? Como nos hemos podido dar cuenta desde la historia, se ha venido realizando la discriminación a este grupo poblacional. Ahora, si bien es cierto, somos más conscientes, somos personas más sensibles y también las leyes que se han estado promulgando hace que desde las familias, desde las instituciones, desde la comunidad en general, ¿no? Se pueda brindar una atención adecuada con inclusión a este grupo poblacional, no solamente de las instituciones públicas, sino privadas, ya sean educativas, de salud y otros, ¿no? Entonces, todavía se ve estas brechas de desigualdad, sin embargo, se viene trabajando frente a ello, ¿no? Si hablamos de las municipalidades, desde su OMAPET, que son las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad, que están claramente eh, vigilado, ¿no? Por el CONADIS, que es el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, se les está brindando una atención. Si bien es cierto, no es la adecuada, pero sí se está avanzando frente a ello. Y más aún, como les decía, con el acceso o como la promulgación de la ley, sobre todo en nuestro país, que es la ley 29973. Aquí vemos algunas de las realidades o la realidad de las personas con discapacidad. Una de las realidades es que la discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, ¿no? Es como les mencionaba, generalmente las personas con discapacidad que tienen recursos económicos limitados no van a contar o no cuentan con algunas, por ejemplo, no si hablamos de la discapacidad de movilidad, no cuentan con silla de ruedas o algún otro instrumento que les pueda facilitar el desplazamiento de un lugar a otro. Si hablamos de las personas sordomudas, generalmente no cuentan con una educación. ¿Por qué? Porque los padres no tienen esa posibilidad económica de poder enviar a su niño, a su niña a un centro especializado para que pueda educarse. Si bien es cierto, existen instituciones educativas para las personas en situación de discapacidad, pero es muy limitado, ¿no? Entonces, la realidad es esa, que se da de manera desproporcionada frente a las poblaciones vulnerables y las personas con discapacidad no suelen recibir la atención de salud que necesitan.
Los niños con discapacidad tienen menos probabilidades de ser escolarizados que los niños sin discapacidad, es lo que les mencionaba, ¿no? Sí existen instituciones educativas para este grupo, sin embargo, el acceso no es limitado y aparte los padres todavía no están sensibilizados y muchas veces mencionan para qué los voy a educar, ¿no? ¿Por qué va a ir al colegio si no va a estudiar? En fin, diferentes situaciones que se puedan presentar camuflados, ¿no? Frente a la necesidad que tengan cada uno de ellos. Y otra realidad es que las personas con discapacidad son vulnerables a la pobreza. Las personas con discapacidad pueden vivir y participar en la comunidad. Los obstáculos discapacitantes se pueden superar. Eso es muy, muy cierto, ¿no? Entonces, aquí les voy a mostrar algunos datos estadísticos en el Perú. Primero vamos a mencionar los tipos de discapacidad, que es la discapacidad motriz o física, la discapacidad intelectual, mental, sensorial, múltiple, que según el CONADI se diferencia, ¿no? En discapacidad severa, en discapacidad leve, ¿no? Moderada. Entonces, en el Perú, uno de los organismos encargados de esta gestión de la discapacidad es el CONADIS, como les mencionaba, ¿no? Este es el órgano especializado que se focaliza en velar por los derechos humanos de la persona con discapacidad. Este CONADIS o este consejo se crea con la Ley General de la Persona con Discapacidad 27050, la de 1998, que en su artículo 5 indica que para el logro de los fines y la aplicación de la presente ley se va a crear este consejo, ¿no? Se va a incorporar como organismo público descentralizado del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano en ese entonces, ¿no? Que ahora es el MIM. Posteriormente, la nueva ley de la persona con discapacidad, que es la ley 929-973 del 2012, en el artículo 63 indica que el CONADIS será el órgano especializado en cuestiones relativas de la discapacidad y que está constituido como un organismo público ejecutor adscrito al MIM. Entonces, en esta ley se es más específico con el propósito que cumple este órgano descentralizado, aclarando que para el cumplimiento de esas funciones se goza de una serie de autonomías. Entonces, en nuestro país tenemos esta gestión en cuanto a para las personas con discapacidad. Aquí podemos ver que en el artículo 63 indica algunas situaciones, ¿no? De las personas con discapacidad, que ya lo van a poder ver. Y en cuanto a la población con discapacidad de nuestro país, de acuerdo al censo del 2017, el 10% de la población peruana presenta algún tipo de discapacidad. Es decir, que por cada 10 pobladores en el Perú existe un poblador que presenta alguna discapacidad y a comparación con el ratio mundial todavía estamos en un ratio bajo, ¿no? Por otro lado, mencionar que de ese 10% de la población, el 57% son mujeres y el 43% son varones. Y del total de la población con discapacidad, el 81.5% presenta una sola discapacidad y el 18.5% de las personas con discapacidad presentan dos o más discapacidades. Por otro lado, si hablamos de la edad, ¿no? De las personas que tienen discapacidad, podemos mencionar que los adultos de 60 años a más representan un alto porcentaje de las personas con discapacidad, que es el 40.5%, ¿no? Como les había mencionado, quizá por diversas enfermedades que se van presentando por la misma edad, seguido de las edades entre 30 y 59 años que presentan o representan el 34.7%, siendo que ambos grupos representan más del 50% de la población con alguna discapacidad. En esta realidad estadística hay que tener presente lo expresado en el Informe Nacional de las Naciones Unidas de la ONU, donde indica que en los países donde la esperanza de vida es superior a los 70 años, en promedio alrededor de 8 años o el 11%
de la vida de un individuo transcurre con incapacidades. Y es lo que nos da cuenta estas estadísticas, ¿no? Si hablamos del porcentaje de 40,5% de las personas adultas mayores presentan algún tipo de discapacidad. Y si lo unimos, ¿no? Desde los 30 a 60 años, representan más del 70% de la población en situación de discapacidad. De igual manera, vamos a poder ver que la población con discapacidad que alcanzó un nivel superior con maestría y doctorado solo representa el 1,3% y con superior universitaria completa representa el 9,1%, superior universitaria incompleta el 4,3%, superior no universitaria completa el 5,8% y superior no universitaria incompleta el 3,2%. Ello corrobora lo que nos ha mencionado el informe de la ONU. Entonces, del total de la población con discapacidad en el Perú, en el año 2017, el departamento que presenta mayor porcentaje es Puno, con el 13,1%, y Loreto es el que presenta menor porcentaje, con el 8%. En el caso de Puno es que representa un ratio menor, lo que implica una realidad preocupante, puesto que de cada 8 pobladores, uno presenta algún tipo de discapacidad, en comparación con el departamento de Loreto, que refleja que por cada 13 pobladores hay uno que presenta algún tipo de discapacidad. Entonces, estas son las estadísticas en el Perú de las personas en situación de discapacidad y hemos podido entender, ¿no?, que la interculturalidad hace que podamos integrarlos de manera positiva a este grupo poblacional, entendiendo que todos y todas tenemos los mismos derechos, ¿no? Entonces, estimados participantes, agradecerles a cada uno de ustedes por la participación en este importante evento. Si tuvieran algún tipo de consulta, comentarios que realizar, los leo a través del chat o los escucho, pueden activar sus micrófonos. Muchas gracias. Sí, si tuviera algún tipo de comentarios que realizar, es importante siempre señalar, ¿no?, que el trabajo con este grupo poblacional considerado en situación de vulnerabilidad es muy importante, ¿no? Con la finalidad de que podamos vivir en un país más inclusivo, en un país donde podamos convivir en armonía, valorando, ¿no?, los derechos que tenemos cada uno de nosotros. Muchas gracias a usted, Nilda, por la participación. Muchas gracias, Gina. Gracias, gracias a ustedes. Recuerden leer este reglamento de la ley 29973, ¿no?, que es muy importante, los que trabajan con este grupo poblacional en los diferentes espacios. Y por supuesto, sí se les va a facilitar. Bien, si no tuviera ningún tipo de consultas, sí, por supuesto, Olga, los PPT se los va a facilitar a cada uno de ustedes por el correo, por el correo o por los medios de comunicación que crean por conveniente los organizadores, ¿no? Sí, voy a dejar el PPT y también la normativa de esta ley 29973, la ley general de la persona con discapacidad.
Gracias, gracias a usted, gracias Nilda, gracias Gina, gracias Olga, gracias por su participación. Espero verlas en un próximo evento. Que tengan buena noche. Hasta pronto.